Ok, Jonan, un placer. Danke para abrir esse man junto conosco. Mas esse aí eu me digo, tu caminho aqui. Un placer, Jonan, un feliz Iván. Danke para te junto con nosotros, sabe, y visa otro con noche por sábado. Danke para permitirnos abrirnos programa junto Cubo y para nos recebo a trove una conversación, manera sempre nostra visa, más agradable. Duci para nos abrir esse man de boa companhia, algo assim, não sei. Danke para abrir o programa junto conosco e para abrir esse man junto conosco e visa outro. Boa noite, Corsal. Nós estamos aí para receber uma conversação sumamente interessante, maneira nós acaba de visa. De fim de semana, tem mais actividade arriba Corsal e entre outros, me tenho visa com a atividade não com a atenção, tem atividade política, tem atividade cultural de todo tipo. Pero em política, tem anúncio de senhor Middelhoff de criação de seu partido novo e tem também coleção e recoleção de firma de parte do partido do MFK, tem foro que toma lugar com diferentes panelistas, de qual mais há invitação para nós participar como moderador de panel e sempre de maneira mais vista for de começamento a intenção estava para mim não manda no sentido de trazer mais clarificação riba lo que reforma significa. Sin embargo te ainda não tem claridade riba aqui quanto lo que reforma está oferecer un cambio, una reforma, manera de visa y me está interesante para a lo largo de tiempo con los signos delante nos sigue trata el tema aquí para sobre el adelante basta expectativa de nuestra comunidad, basta conversación, opinión de pro, opinión de contra. A mí toca el punto de juventud, el rol de juventud de una posible reforma. Nos analicé con la señora Jacinta Scop Constancia, también con la señora Monique Queers Félida y señora Santiago también como sindicalista y nos ha conversado arriba lo que según un concepto está motivación para una posible reforma o nos que tende también y con lo que reforma tal será. Ese estaba un resumen de lo que estaba políticamente fin de semana tras de Lomba y la ganó su Kiko Futuro, lo 13 en conexión con ese. También de otra banda, señor Middelhoff en su evento, que él organiza, a anunciar su decisión para formar un partido político, me te quiere que están en su lugar, que nos jóvenes, nos juventud, nos sienten por hacer uso de condición democrática de nos dos y corsado pasina por duna, también un punto de vista, también gente que ha criticado en manera que la presentada en una actividad religioso, de gospel, etc. Gente que apoyé, te quiere que esta bendición de Corsao, que tú rende por manifestar lo que tiene su intención, o cuadro con nanta para presentarle cada quien está decidido. Pero resumiendo, estaba todo un fin de semana lleno de actividad. Brug será, están que no se pasa regularmente arriba Brug, tener cuenta que Brug grande será para tráfico de un banda, ¿no? Entonces, y ese ya trae hopi consternación también para gente que no tiene cuenta que sepa lo que te trata horario y me te quiere que está en su lugar para nos hacer una llamada, una auditor, para corda arriba es buen ciudadano. El motivo, como está así comentario que está pasó, esta fefelo cuando está para de un rey para llegar a su beurt para 30 Brug. Anto tiende que también de banda que está libre, anto nan que 30 en la última hora y así trae cierta fricción entre algún automovilista persona ta uso tampoco cuente para for di ya banda di casi marchiena arriba un fila para 30 brug anto ora que bote llegando también gente passa ya que banda 30 enta neci anto mi te quiere que cosa que ta vai dura un par de tiempo e tá bom para nós começar a pensar que la nos comporta neci e hace cos manera meseta manera un bom juicio por show. Well, a ver, nos vai tocar un tema sumamente interesante, Shonan, un tema que está apasionante para sobre la tradición cultural artesanal de una isla vecina que tiene una relación más cercana con Corsao por de hopi tiempo, la isla de Cuba. A 13 se conoce siempre interés de ciertos aspectos de cultura cubana. Lógicamente son más cercanos en música cubana, que está hopi que dice que conoce, pero tiene otro ingrediente de cultura tradicional cubana, de industria que crea espacio para el trabajo de gente en Cuba y que para nosotros también es motivo de interés, para nosotros un tiki más mejor.
Nuestro amigo Igor Rivas, ya por bastante tiempo nos conoce Igor con su tumbao, cubacao, y también su participación en diferentes agrupaciones internacionales. Esa forma parte de G, pero también para su interpretación que llevando en el local por el tiempo de instrumento que está dominada a la perfección, que es la trompeta. Pero más reciente, Igor crea ya para bastante tiempo, él ha demostrado su razón de existencia, él ha pasado por una turbulencia en la que tú vas navegando viento en popa, manera andavisa, con su restaurante Mr. Congas. Mr. Congas está un concepto nuevo para Corsau, está un style de restaurante cultural, que está mantener vivo y vigente la cultura y tradición cubana, no solamente para su comida, pero para su música. Recientemente nos tuvo una despedida de trío Romances, que queda bastante tiempo se conoce aquí en Corsau, de una invitación de Mr. Congas y nuestro amigo Igor, y como sorpresa para Igor Messi, para vos nos una pieza hora de intermedio del programa aquí, para nos deleitar un recuerdo chiquito de un cantica con trío Romances a Kirby y a dedicar a Corsau. Pero Igor sempre sa presentar, a parte de su innovación de cultura culinario cubano, con cierto toque especial, como Mr. Congas ha presentado. Me quiere con una man de la tía, una de las artífices de la cocina de Mr. Congas, muchas personas han contribuido a la creación de platos nuevos, pero ya nos recuerda músico cubano que también en Corsau, Mr. pasa, na Mr. Congas, los papines, estaba de un grupo a pasar a Mr. Congas, diferente otra agrupación, músicos individualmente, Sabini Corsau, nanta pasan a Mr. Congas, pero ahora aquí nos va a tocar un de arte más tradicional de artesanía cubana. Nos junto con nosotros, nuestro amigo Mario Garrido y también Lázaro Wong, nanta representante de un firma que internacionalmente está en distribución de un producto realizado en Cuba, que difícilmente nos toca el tema cubano sin un cigarro, sin un habano. Hagamos switch para español para nos conversar de una bomba de nos invitados, nuestros amigos Lázaro Wong y también Mario Garrido. Don Mario es la persona encargada con la distribución de un producto que la base principal está en Cuba, porque hay habanos de todo el mundo, por eso se llaman habanos, ¿no? Porque son de La Habana, Cuba. Pero hoy día se producen tabacos en otras regiones del mundo. En Curazao incluso una vez se llegó a producir un tabaco. Y queremos darles en primer lugar la bienvenida a Lázaro, que nos visita desde Cuba, de La Habana, Lázaro. Sí. De La Habana mismo. La Habana mismo. Y nuestro amigo Mario, que ya es conocido de mucho tiempo, ya tiene, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo aquí ya, Mario? 2 años y medio. 2 años y medio ya trabajando acá en Curazao. Claro. Y ellos representan, en el caso de Mario y Lázaro, representan la firma Habanos. Vamos a comenzar con nuestro amigo Mario. Mario, cuéntanos una cosa. ¿El tabaco, el habano, es lo mismo decir tabaco que decir habano? No. No es lo mismo. Tabaco son todos estos productos que se hacen con la hoja de tabaco. Con la hoja del tabaco. Pero habano es una denominación de origen protegida, que significa que son los puros cubanos, o sea, puros hechos en Cuba, con materia prima cubana, y tabacos premium, o sea, tabacos de más de 3 gramos, y hechos con tripa larga, o sea, no tabacos con picadura. O sea, es la más alta producción, o sea, la más alta denominación que se puede presentar en Cuba, y eso es lo que significa habano, o sea, una denominación de origen protegida solamente con tabaco cubano producido en Cuba. Ok. Si hay, por ejemplo, para nuestros televidentes, yo entendí el mensaje de que al hablar de una denominación protegida no se puede utilizar, no se puede, es una marca registrada, pues, por decirlo así. Pero si una persona, por ejemplo, a mí se me ocurre mañana invertir y poner una fábrica, no los puedo denominar habanos. Bueno, si la fábrica la pone en Cuba y la hace con materia prima cubana, es un habano. Es un habano. Es por producción y origen. Ok, entiendo. Don Lázaro, bienvenido a la isla, bienvenido a Curazao. ¿Cuándo llegaste? Llegué el jueves 24. El jueves 24. Y vas a estar unos días acá. Un mes. Un mes acá. Qué bueno. Ahora, Lázaro, explícanos un poquito para nuestros televidentes este trabajo. Cada vez que se habla de Cuba, se habla de tabaco. Cada vez que se habla de Cuba, se habla de cómo ha servido la industria
del tabaco para criar niños, para criar a enteras familias cuyos padres y madres han vivido de la elaboración del tabaco por muchos años. ¿Cómo? Ya vamos a hablar un poquito de esto. ¿La puedo tocar? ¿No? Sí, cómo no. Estas son hojas de tabaco que nos ha traído nuestro amigo Lázaro para que ustedes puedan ver cómo se hace un habano, cómo se hace un tabaco. Huele delicioso. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo es el proceso para aprender, primeramente, para que una persona pueda aprender el arte? Porque esto es un arte, esto es algo que tiene que ver con la cultura, pero es una cuestión netamente artesanal. ¿Cómo se aprende a hacer un tabaco? ¿Es algo que hay una escuela en Cuba donde la gente va o lo aprende con su papá que hacía tabaco? ¿Cómo es el proceso para aprender eso? Sí, esto es muy, muy tradicional de familia. Generalmente en la familia, si hay algún tabaquero, entra a la fábrica por esa familia que tiene. En esa fábrica, en cada fábrica que hay en Cuba, hay un curso de aprendizaje por 9 meses. Si logra en 4 o 5 meses, logra ya hacer un tabaco para producción, entonces sí queda el resto de lo que queda de los 9 meses para ya hacer el tabaco. Tienes que pasar como por una, digamos, ¿cómo se dice? Una pasantía primero, ¿no? Sí, es un curso. Sí, tienes que pasar por muchos controles de calidad para llegar a hacer el tabaco ya para exportar. Ya. El tabaco es algo que en algunos lugares, por ejemplo, es un signo hasta de un estatus social, ¿no? Sí. La marca de ciertos tabacos definen quizá el estatus de una persona. Lo que quiere decir que gente de niveles económicos muy altos son fumadores de tabaco. Yo leía, por ejemplo, en una nota que nos había traído nuestro amigo Mario, de personalidades que a lo largo de la historia, artistas muy famosos, fuman tabaco, fuman habanos. Ahora bien, conociendo por las historias que se han publicado a lo largo de los años, cuán exigentes son esta gente, cuán delicados son las altas personalidades de la farándula, los multimillonarios que fuman habanos. ¿Cómo es la responsabilidad de una marca para hacer un producto que va a llegar a manos de gente tan exigente en cuanto a la calidad de la hoja, en cuanto al proceso de elaboración, todo esto? Porque hay algo que, aunque uno no conozca nada de tabacos, hasta el olor, uno sabe cuando un tabaco es bueno y cuando el tabaco no es bueno. Uno no hace falta saber mucho. A veces cuando alguien prende un tabaco y le pregunta a alguien si le molesta el humo, la gente dice, no, si es que huele muy bien. Pero cuando hay un tabaco que no es de buena calidad, la gente no le agrada el olor del humo en el ambiente. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de control de calidad en cuanto a la selección de la hoja y a la elaboración misma del tabaco. Ya, el tabaco en la planta tiene tres capas. La primera es para el ligero, que es más fuerte. En medio es el seco. ¿Pero eso va en un solo tabaco? Eso va en una sola rama, en una sola planta. Y las otras dos últimas son el volado y el capote. Ahora, ¿cómo cada personaje o cada cliente pide su tabaco? Ya la vez que tiene su marca elegida, cada marca tiene una combinación de hojas. Y por ahí es que el cliente sabe si está fumando lo que quiere o no. Ya entiendo. Cada uno, para cada tabaco son las 3 hojas, pero diferente porción de la hoja. Entiendo. Ahora, Mario, en cuanto al cultivo, por ejemplo, ¿cómo eso es una semilla especial de cada hoja? Un tipo de tabaco, digamos, como es el café, por ejemplo, que se habla del robusta y se habla de la arábica. ¿Hay una diferencia al cultivar la hoja? Sí, como no, para el tabaco, este tabaco premium, se necesita de un estudio y una composición de varias variedades de tabaco. O sea, hay un instituto de investigación que van procesando y van haciendo cada vez mejores ligadas y mejores cruces para tener plantas más aromáticas que tengan mejor combustión. Y es un proceso agrícola muy complejo. O sea, el tabaco, desde que se pone en el semillero la plantita chiquitita hasta que termina en su recolección, como la primera gran etapa, lleva 52 actividades. Incluso estas plantas
se siembran y después son cubiertas, o sea, son tapadas con tela pillera especiales para que la luz del sol no le dé tan fuertemente y así la clorofila de la planta pida tener una hoja más grande para lograr hojas más grandes para poder producir los habanos, así como lograr mejores aromas en la planta, porque es una planta más vigorosa que ha desarrollado más. Y posteriormente a esto existe toda una serie de actividades de tratamiento preindustrial que hacemos, que es el secado de la planta, la fermentación. Cada una de las marcas lleva un tipo de fermentación controlada que aporta determinados sabores al tabaco en función de las marcas que se quieren lograr. Okay. O sea, marcas más aromáticas, hay marcas de mayor fortaleza, marcas más ligeras, y esto hace que sea una actividad muy artesanal que lleva muchos procesos, pero que tiene la ventaja de que en Cuba hace 400 años que se cultiva el tabaco. O sea, hay una tradición que hace que esto vaya de familia en familia con una gran experiencia, y es lo que hace que el habano tenga su calidad. Entiendo. ¿Qué tiempo más o menos se lleva desde el momento en que florece, en que nace la mata, por decirlo así, de tabaco, hasta el momento que se corta que se cultiva para la producción? O sea, el tabaco se empieza a cultivarse, se siembra en los meses de frío, octubre, noviembre. Okay. Y o sea, que en este momento ahí está en siembra, la siembra. Está en siembra. Y se cosecha entre febrero y marzo. O sea, que son 3 meses. 3 meses. Lo que demora la planta en crecer. Ok. Y llegar al momento ya que está lista para la cosecha. ¿Y el secado ahora? El secado se demora 20 días si se hace en cura controlada y 35 días si se hace en cura natural. O sea, la cura controlada es aquella donde el tabaco es puesto en cámaras especiales donde se controla temperatura y humedad. Cuando se hace en secado natural, o sea, en casa de tabaco tradicional, es un poquito más lento, que se demora 35 días. Ok. Quiere decir que, por ejemplo, las marcas, para los conocedores de tabaco que están viendo nuestro programa y para los que quizá no lo conocen, pero que más o menos han escuchado, hay diferentes marcas, igual que las bebidas, igual que cualquier producto, hay diferentes marcas y hay quienes prefieren tal o cual marca por su sabor. Ahora, no, en este caso, cuando se fabrica, por ejemplo, el tabaco de marca A o el tabaco de marca B, no se pueden mezclar las hojas, ¿no? Es decir, sí, estas hojas son para producir tal marca de tabaco y estas son... Te explico. O sea, ahí son las tabacaleras en Cuba que destinan su producción a determinada marca. Y además, o sea, cada cigarro o cada tabaco lleva la mezcla de ligero, seco y volado. Pero el porciento, la proporción que se le da a las hojas es lo que varía en cada marca. Así como el proceso de fermentación. Por ejemplo, la marca Cohiba, marca élite del habano, lleva un proceso de doble fermentación con materia prima añejada. O sea, es un mundo muy parecido al del vino, o sea, donde cuando usted cultiva una hoja, si logra un mayor añejamiento, va a lograr mejores aromas, mejores fortalezas, y eso es lo que se hace en las marcas élite de habano. O sea, poner esas hojas que han llevado a una mayor fermentación y un mayor añejamiento para su producción. Ya. Lázaro, ¿el tabaco normalmente hoy día en Cuba se fabrica a mano todavía? A mano totalmente. A mano totalmente. No hay proceso industrial de máquinas. No, nada. ¿No? Bueno, yo creo que tenemos tiempo para ver nuestro amigo Lázaro para que nos explique un poquito cómo se produce un tabaco. Es interesante saber la diferencia en todas las capas que lleva el tabaco, porque ya nos explicó él que cada hoja de esta es una hoja de una semilla diferente, es decir, de un tipo de tabaco diferente, ¿cierto? Sí. En este caso yo voy a hacer... ¿Todas producidas en Cuba? Todas producidas en Cuba. En este caso yo voy a hacer un tabaco medio, que es un Montecristo, pero que va más o menos balanceando el medio, ¿entiendes? Ok. Entonces, permiso. Aquí este es el capote. El capote es la primera... La última hoja de la planta. Última hoja. Qué interesante, ¿no? Hay una parte que se pierda de la hoja, que se desecha. Sí, siempre, no se desecha, siempre todo lo que va sobrando se coge para picadura. Ah, ok. Este es lo que decía el seco. Que el seco es el que le da la combustión. Oh, ok. Ah, ok, lo que lo ayuda a prender más fácilmente. Sí. Cada capa entonces tiene una función. Sí, cada hoja tiene una función. Este
es el ligero, que es el que le da la fortaleza al tabaco, que sea más fuerte o más suave. Okay. En este caso pusimos media banda nada más. Okay, okay. Y el volado, que le da el aroma. Qué bueno, ¿no? Todo debe quedar en línea para que se pueda, circule el aire. Se rellena según el grueso que uno quiera llevar, ¿no? Y la forma, Mario, la forma tiene que ver, porque hay muchos tipos de tabaco. Yo he escuchado que si torpedo, que si... ¿Esa forma también tiene algo que ver, por ejemplo, con el sabor? Bueno, que ver con la fumada. O sea, los fumadores más expertos, los que ya tienen experiencia con el tabaco, prefieren esos tabacos gruesos, que se han puesto muy de moda, porque tienen un amplio tiro y una gran fumada. Los tabacos más pequeñitos o más finos son aquellos tabacos que utilizan generalmente las mujeres, las personas que están aprendiendo a fumar, o que tienen una fumada más leve, más suave. Entiendo. ¿Qué tipo de pegamento usas? Esa es una resina de un árbol producido natural completamente. Sí, natural, sin olor, sin sabor. Qué bueno. Esta es la capa, que es la que se usa ya para terminar el habano. ¿Y tiene una connotación especial esa última capa? Sí, como no, esta sí es producida totalmente tapado, que era lo que estaba explicando Mario. Esta sí tiene que estar tapada, esta no puede ser al sol. ¿Al sol? No. ¿Y eso por qué, Mario? Para lograr, primeramente, que evitar el bicho, o sea, evitar que las plagas dañen la hoja. O sea, tiene que ser una hoja que no puede tener ningún tipo de orificio, tiene que ser una hoja bien grande, que está en la parte superior de la planta, que tiene que lograr que se extienda bien, porque cuando se seca se reduce mucho. Pero hace falta para cubrir el tabaco una hoja de gran magnitud. Por eso es que pero yo veo que la cantidad de la resina, de la pega que le pones es muy poquito, ¿no? Sí, no es necesario llevar tanto. ¿Cuántos años llevas haciendo eso, Lázaro? 20 años. 20 años, imagínate. Toda una vida. Toda una vida. Qué interesante, ¿no? Cada cosa tiene su arte. Y vemos la facilidad con la que resulta para Lázaro hacer esto en tan solo minutos, ¿no? Yo una vez estaba de visita en un lugar y vi que en un aeropuerto, recuerdo, en Miami, si mal no recuerdo, en el aeropuerto había una persona en una casa comercial afuera, era como una atracción, y estaba haciendo tabacos y lo metían luego como en una prensita, en una cosa. Sí. Eso es ya cuando es ya más industrial, más. Sí, ya cuando es más industrial tenemos unos moldes para hacer más producción. Okay. A mano siempre es menos producción. Se hace muy poco porque lleva un tiempo. Este no quedó como uno quiere, ¿no? Porque lo hicimos para mostrar aquí en televisión. Claro. Pero él lleva su tiempo. Por eso es que no... Esta marca es la guillotina, que es el que le da el largo al tabaco con esto. Y tienen una medida también específica, medida, ¿no? Todos los tabacos. Aquí le damos la medida según la vitola que vaya a hacer. Ya le digo, este tabaco no quedó lo que quisimos hacer. Claro, la demostración para que nuestros televidentes tengan una idea de cuán difícil es, ¿no? Porque ¿cómo haces tú para memorizarte me imagino que la experiencia, pero para ver cada hoja, que no se te confundan cuál es la que va en cuál parte? Sí, la hoja ya nosotros la conocemos por el olor, la textura y eso. Ahora, a la hora de producir, nos dicen la liga que tenemos que hacer. No nos dejan copiarla, ni escribirla, ni nada. Solo en el momento nos dicen, tienes que echarle tanto, es para tal marca, ya. Pero no podemos escribirla ni nada. Eso es parte del secreto de la producción. ¿Me ibas a decir algo, Mario? No, para que conozcan mejor el puro, pruébalo y después lo puedes comentar. Ok, bueno, voy a probarlo y les doy después digamos el veredicto, pues. Aunque creo que no hay
No hay nada que decir. Tenemos acá a todo un profesional y además nuestro amigo Mario que representa a la firma que trae los habanos a Curazao, y estoy seguro que con toda esta información no hay duda que lo que estamos viendo es un proceso de elaboración de una gran calidad, con hojas de una gran calidad y además con el talento que tiene nuestro amigo Lázaro y 20 años dedicado a la producción de habanos. Me imagino que hay garantía de sobra para que este habano sea un habano de una gran calidad. El olor es exquisito. El olor es extraordinariamente exquisito. Yo le preguntaba a Mario sobre la forma, ¿no? Y el digamos, y el aroma o digamos, el sabor en cada una de las presentaciones de un habano. Él me dice que tiene que ver más con la fumada. ¿En qué se diferencia, en este caso en la fumada, el modelo, llamémosle así, para que nuestros televidentes quizás escuchen mejor la descripción, el modelo de tabaco, porque hay muchas presentaciones y a veces todas las marcas tienen los mismos modelos? Todas las marcas tienen una amplia variedad de modelos, desde los tabacos pequeños a los tabacos grandes. Por ejemplo, en los años 90 fue un estilo, fue una moda que le impuso Hollywood. Aquellos tabacos largos, aquellos lanceros de cohiba, aquellos espléndidos, fueron de mucha moda y se fumaba muy bien. Hoy, con las campañas de la salud, con los tiempos de fumada, con el desarrollo tecnológico y la rapidez con que vivimos, ha habido una tendencia a tabacos más cortos que nos den un espacio para fumar más pequeño, o sea, después de una cena, en la hora de almuerzo. Y lo que se ha impuesto en la moda es los tabacos de mediana longitud y de mejor diámetro, o sea, un diámetro más amplio para tener una fumada un poco más fácil, o sea, un mejor tiro. Si eres fumador, conoces que estos tabacos gruesos son más fáciles de tirar y se disfrutan un poco más. Entiendo. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener también con nosotros a nuestro amigo Igor Rivas. Igor, que es quien está a la cabeza de Mr. Congas, que ha sido un lugar que, como decía al inicio, Mr. Congas se ha esmerado no solamente en brindar comida con la cultura tradicional cubana, gastronómicamente hablando, culinariamente hablando, pero que además le ha dado esos ingredientes que le dan el toque especial a Mr. Congas en cuanto a lo que es la tradición cubana, un rinconcito cubano en Curazao, donde hay música cubana, donde hay el trato propio de la tradición cubana y además ingredientes como este, porque toda esta presentación que hemos hecho con nuestro amigo Mario y con Lázaro tiene que ver con un evento que se va a llevar a cabo el próximo jueves en Mr. Congas, y vamos a dejar que sea nuestro amigo Igor al regreso de esta pausa quien nos diga lo que va a ocurrir. No se van a cumplir con algún compromisso comercial, y ahora con nos viene back, nos lo va a tener también junto con nuestro amigo Igor Rivas, quien está persona en la cabeza de Mr. Congas. Igor está ahí contándonos sobre un evento cultural que va a tomar lugar ya web sabor con presencia de nuestro amigo Lázaro y de Mario también, con una hacer demostración para público en general, además de una cantidad de cosas great que lo va a tener allá a Mr. Congas para vos gostar de DJ. Nos que compartir con vos prometo pausa comercial también un clip que recientemente nos ha realizado con Taduna Mr. Congas también un aporte más para demostración de cultura tradicional cubano, ahora con Ana 13, Corsao, para Basta Tiempo, Trío Romances. Nos ha realizado un videoclip junto con Ana, Camina Nanta, de un homenaje a Corsao. Si nuestro director tiene para nos va a acompañar. Entrevista aquí para nosotros, un ticket más de soul cubano, un ticket de música cubana. La cara suave. Dormida, los días del mar espuma, luz y bonita que se despierta si el sol alumbra. Y por el puente voy de camino hacia el norte de la bahía, sobre las aguas de la bahía de Santa Ana. Oh Curazao, Curazao, qué lindo eres. Oh tierra hermosa, nombres valientes, lindas mujeres. Oh Curazao, Curazao, yo no te olvido, aunque mañana me encuentre lejos, yo no te olvido. Oh Curazao.
abrigo guarda la forma de un octagón y se recuerda eternamente al libertador. Yo nací en la ribera de la Arauca Vibrador. Gloria lejos al infinito en mi cantar, la que te dieron el bravo, tú la abrió un piar, donde el abrigo guarda la forma de un octagón y se recuerda eternamente al libertador. Oh Curazao, qué lindo eres, no tiene hermosa de hombres valientes, lindas mujeres. Oh Curazao, pueblo querido, aunque mañana me encuentre lejos yo no te olvido. Oh Curazao, qué lindo eres, oh tierra hermosa de hombres valientes, lindas mujeres. Oh Curazao, pueblo querido, aunque mañana me encuentre lejos yo no te olvido. Oh Curazao. Turnos dienang ta kumisa paabo. E nostra parte di turno che è relevante paabo riba e dia aqui. Un cubo, dembo compromisso com o futuro di bo seguinte geração. Como facilitador, paabo gosta de coisa não bom, que vida te oferecer. Sempre acessível. Paabo diligência é importante cerca nós, canalier. Oferecemos estabilidade. Para poder compartilhar momento na rotinário, coisa não importante de uma vida. E disponível. Ora, eu tenho que dar passo crucial relacionado com o bom sonho. Tem honor para nos garantizar que amanhã também nos tem. It's like stepping onto the playing field. Your heart beats faster. Your breathing shortens. For a second, everything seems to freeze. And then explodes with power. Some call it madness. I call it passion. New Isuzu D-Max. Play hard. La World Trade Center tiene un lugar único que combina el mejor ambiente con platos de nuestra cocina local e internacional na preço accessível. The Trader Restaurant, ideal para un sitio de negocio o para disfrutar de una buena compañía. El mejor servicio y el plato de más dulce solamente na The Trader, na World Trade Center. Mueblería de crédito, número 1 en calidad, variedad y buen servicio. Te invitamos a visitar nuestro showroom gigantesco con el mejor precio del mercado Ron Corso. Muebles de calidad para vos sala, para vos camber, vos terraza, vos cocina, en fin, para enter vos casa, con muebles de tu estilo, clásico, moderno y para tu smack. Ah, y para tu saco también. Mueblería de crédito Naveris, Pegaco Sambil, no tin mejor.
Carnaval Casino te presenta la 5 edición de Island Extravaganza, su campaña de tour fin de año para malcriar su cliente y donarle la oportunidad de ganar Hopi, pero Hopi Premio Cash, viaje para Aruba y Miami, compra gratis en diferentes pacus y te hasta un auto novis pasera 2013 Ribahuil. Vin curva suerte en Carnaval Casino, en el mejor ambiente de Corsao y troca cada 25 puntos para un lot. Tiene hinque tómbola y bota de Island Extravaganza de Carnaval Casino, Hopi más que un casino. Boa noite, Corsau. Bom menino, estão com a sintonia. Nós um tiquilat, estão com a chega casa, estão com a natrabou, com a seguir nosso programa bom menino na de dos segmentos de nosso programa já, tocando tema sumamente interessante. Hoje nos hace recorrido cultural de tradición legendario de nos Isla Rumán, Cuba, para lo que te trata elaboración de un producto que ayuda más tanto para Hopi aña en mantención de economía del pueblo cubano con la fabricación de ese ganan, tabaco, habano, de manera internacionalmente nanta llaman. Na nombre de Girobank, que es plataforma financiera de interregión de Caribe, na nombre también de AutoCity, de corazón de esa línea, mejor choice, mejor deal para mejor auto, recuerda que nos campaña también para extravaganza, también extravaganza por casualidad, y nos tengo para pedir mañana probablemente nos vaya un tiqui más de extenso, na nombre también de The Trader Restaurant, ya nos ha comenzado a de temporada de Pascua y fin de año, trempan, pero The Trader también está preparando y nos ha invitado a pasar tus días y canal y disfrutar de nos lunch y de nos buen ambiente allá en The Trader, en World Trade Center, na nombre de mueblería de crédito, papeando de Pascua y fin de año, es un buen momento para nos planear, digamos, redimensionamiento de nos casas y de nos muebles, y tapecei nos ha invitado a pasar a mueblería de crédito allá en Veris, pegar con Sambil, caminando no está tratando de Sambil grande, nos es una mueblería que es un concepto de grandura, y pegar con Sambil grande en calidad de servicio y grande en variedad que nos tiene de muebles para casa. Y no nombre también de Carnaval Casino, mucho más que un casino y Resort y Renaissance que está en campaña de Island Extravaganza. Nos ha invitado para pasarse canos y disfrutar no solamente de ambiente dulce que nos tiene, ya también rentando en el sabor de Pascua y fin de año, pero es campaña de Island Extravaganza que para cada 25 florín como gasta en cualquier negocio de nos complejo, pero también en Carnaval Casino, para cada 25 puntos, botas en un lot, botas en que ten tómbola, el día 28 hasta 29 de diciembre, nos tiene ambiente de fin de año y tiene grandioso tómbola para nos sacar el ganador de un auto nuevo y de Hopi Premio más. Island Extravaganza de Carnaval Casino. Nos junto con nosotros, manera nos anunciar, nuestro amigo Igor. Igor está de cabeza, manager, director de Mr. Congas. Además, un día músico, cuya está una mezcla entre cubano con Yucor Show, me se gusta más Yucor Show que cubano, pero Igor ha sido un recorrido recientemente con Afro-Cuban, Igor, ¿correcto? Sí, Afro-Cuban. ¿Cómo te fue? ¿Dónde fue la gira? Cuéntanos, vamos a robarnos un ratico para que nos cuente de eso un poquito. Bueno, este año he tenido como... ¿Qué tal, hermano? Muy bien, Igor, bienvenido. Buenas noches, Corsao. Sí, buenas noches. Este año he tenido salí como 4 veces, ya lo que queda de año y así no tengo más nada pendiente en cuanto a giras, aunque sí otras cosas. Este año hice varias giras por Europa, hice la región nórdica, por allá por Noruega, Bélgica, Dinamarca. Después estuvimos también haciendo un par de conciertos en Italia, donde tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de poder llevar a Arnel, que qué mucha bueno. gente supo, sí. Arnel Salzbach, sí, lo vimos en... Y ahora lo último que hice, que estoy recién llegado desde México, que fuimos a hacer un par de conciertos, uno en el DF y el otro en Chihuahua, un festival. Qué bueno, qué bueno. Bueno, que nos complace muchísimo que además Igor, que trabaja tan duro aquí en Curazao, también esté
triunfando en el exterior, porque sabemos que es un trabajo muy tesonero, de mucho tesón y de mucho esfuerzo, el mantener vigente el restaurante, el estar tocando para nuestro pueblo de Curazao y a la vez cumpliendo con compromisos internacionales. Y nos contenta que aún así tenga tiempo para estar aquí con nosotros. Quiero decir que además Igor fue nuestro primer invitado en el primer programa de Buenas noches Curazao, que para nosotros es un orgullo de ti, Igor, un día más. Yo te acuerdas con Elaín Morales, que nos visitaba también, un artista cubano que también anda de gira por muchas partes y que nos presentó recientemente también un proyecto muy interesante cuando se presentó allá en Cuba, no recuerdo el nombre de la plaza, pero a propósito de la campaña de Orange Day contra el abuso a la mujer. Regresamos al tema, don Igor. Hablando un poco de este nuevo proyecto, llamémosle cultural, porque esto es un proyecto netamente de la promoción de la cultura, de esta legendaria cultura de Cuba, que nos ha preparado Mr. Conga para esta temporada de fin de año con este trabajo de Lázaro. ¿Cómo es que es el nombre del trabajo de Lázaro? ¿Cómo que? Torcedor. Torcedor, ese es el así, nombre. ¿verdad? Torcedor. Logrador, no papiamento. Logrador. Sí, esta logra. Esta logra, sí. Torcedor, ok. Bueno, la llegada de Lázaro ha sido la planificación de ya casi 2 años que hemos tenido. Siempre quisimos traer al concepto de Mr. Conga algo que faltaba, que era esto, ya que como tú bien decías ahorita, ahí en el restaurante uno puede degustar de buenos cigarros, pero siempre tuvimos la idea de poder traer a un torcedor de Cuba. ¿Entiendes? Y poder hacer un evento. Y bueno, finalmente lo estamos logrando. Ahora, el jueves próximo, o sea, este jueves 31, tenemos el evento con el Club de Fumadores, que nosotros hemos hecho ahí mismo a lo largo de los 3 años que casi ya tiene Mr. Conga. Y esta vez, los años anteriores han sido siempre en base a una marca, dedicado a una marca con todas sus explicaciones, con todas sus historias y todo eso. Pero bueno, esta vez ya tenemos al mismo artesano, al artista haciendo el tabaco con todas sus combinaciones, al gusto de las personas. Y eso es lo que vamos a tener este jueves. O sea, un evento para los fumadores con el torcedor, donde van a poder disfrutar de una cena, de tabaco de bienvenida, los rones ya conocidos. Y el señor trabajando toda la noche ahí, tú puedes fumarte tu cigarro fresco. Qué bueno. Acabadito a sacar del horno. Del horno. Y dime algo, ¿y va a haber alguna explicación o a lo menos la gente va a tener oportunidad de hacer preguntas, lo que tengan dudas? Porque esto es algo que es muy difícil, ver a Lázaro trabajando y no tener una inquietud, no tener una pregunta en cuanto a esta técnica maravillosa que tiene que ver con el cultivo, con la hoja. A mí me encanta ver cómo él selecciona entre estas hojas y sabe, no, esta no es esta, y la pone. Y yo creo que todo eso al amante de este mundo del tabaco, que es un mundo completamente aparte, hay que conocer mucho de cigarros, Igor, para ser un degustador de habanos. Es como todo, eso es una cultura. Entonces tiene su historia, mientras más tú sepas, más lo disfrutan. Yo pienso, porque tú sabes la trayectoria, toda su historia, cómo se hace. Después, cuando tú te adentras en el conocimiento de ver todo el proceso, le tomas más aprecio. O sea, lo aprecias más, porque es un proceso tan largo. Y es completamente a mano, y hay tanta gente detrás, hay un equipo tan grande detrás de lo que es el producto final. Y ya cuando tú lo ves bonito, preparado, pero todo esto es un proceso, como ya te explicaba Mario, que toma tiempo, toma meses. ¿Y cómo ha sido la acogida del Club de Fumadores en Curazao? Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo la gente lo ha recibido? ¿Ha habido mucha participación? Sí, yo creo que la gente estaba ansioso y deseoso de eso. Finalmente encontraron el lugar, y creo que, porque siempre se hacía con un toque demasiado comercial, vamos a decir así. Pero en este caso... es más cultural. Es más cultural, y tú sabes que en lo personal a mí me gusta mucho también degustar de los cigarros. Y entonces se hace como más en casa, es más íntimo, lo hacemos realmente con mucho tesón y mucho corazón. Y es algo que la gente se siente muy acogido, porque lo hacemos bien
aparte de que es bonito, queda un poco informal, o sea... Sí. Y es bueno que la gente lo sepa, porque hay mucha gente que no sabe que hay esta oportunidad de reunirse. Yo tengo amigos que cuando les he comentado lo han recibido con mucha sorpresa, y es bueno también que a través de nuestro programa sepan que hay un lugar donde pueden obtener información sobre esta cultura, sobre esta tradición de tanto tiempo, y que ¿cuánta gente más o menos, Lázaro, trabajan en Cuba elaborando habanos? En una fábrica, la mía, Chuma. Ahí ya vemos unos 230, 250. En una sola fábrica. En una sola fábrica, lo que es torcedor. Ahora, la fábrica en general lleva un poco más de personas. Ya, entiendo. De personal. Pero torcedores de 200, 230, 250. ¿Y cuántas fábricas más o menos hay? Hay 5. Hay 5 fábricas. ¿En Habana? En La Habana. En La Habana. En La Habana. En La Habana hay 5. Ya. Y en otros territorios, en Pinar del Río, Santa Clara. Yo tengo entendido que hay 52 fábricas. ¿Sí? A lo largo, sí, en toda Cuba, en toda la región. No todas las provincias tienen tampoco fábricas de tabaco. Ya. Sí, ahorita me preguntabas también sobre si va a haber explicación. Sí va a haber. Normalmente no, en las reuniones de tabaco, el director de Caribe en Cigar, el señor Mario, siempre da un discurso sobre lo que se va a hacer. Y en este caso, por supuesto, Lázaro, le vamos a poner un micrófono ahí para que atienda todas las inquietudes y las preguntas de todo el que va a participar en el evento. Qué bueno. Porque como mismo tú ahorita estabas preguntando, y esta máquina y esto y lo otro, y las hojas, eso es muy interesante. Hay mucha gente que fuman tabaco a lo largo de los años, pero desconocen unos cuantos procesos. Entiendo. Entonces, esa noche va a ser de eso. Ya. Ahora bien, por ejemplo, yo le preguntaba a Lázaro, esto que es el centro, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Esa es la avena, la avena de la hoja. Tú me decías que nada se desperdicia. Nada se desperdicia. Porque eso se usa para hacer picadura. Picadura es lo que se usa con la pipa, ¿no? Picadura para hacer el cigarrillo, ya como es el cigarrillo, okay. o para pipa. O para pipa. ¿Qué diferencia hay entre la pipa y el tabaco? En la pipa es todo mezclado, ¿entiendes? No tiene una... Tiene que ser una definición. Tiene que ser una producción específica que quieran este tipo de hoja para un fumador de pipa. Pero generalmente es todo lo que es liga, se lleva para la pipa. Es residuo, en buena ley de todo el proceso ese de selección. Ya. Igor, y cuéntame una cosa, el jueves, en esa noche maravillosa que va a haber en Mr. Congas, ¿qué más nos vas a ofrecer? ¿Va a haber musiquita? Claro, me toca asumir. Bueno, le toca la responsabilidad de una vez más interpretar la trompeta. Sí, no, el jueves tenemos lo siguiente, tenemos el pago de un montante fijo y ahí vas a poder disfrutar, el que llega, de un buffet muy cubano. Va también a recibir a la entrada uno de los cigarros, tabaco que ya Lázaro haya preparado. Y lo que normalmente siempre nosotros hacemos es que mientras socializamos y se toman los tragos y demás, ellos van viendo lo que está haciendo Lázaro. Después de la cena, entonces damos el otro tabaco. O sea, así ya como para... No para culminar la noche, pero sí para que todos estemos en la misma frecuencia. Entiendo. Y por supuesto va a haber música, va a haber ambiente. Es una especie de all you can eat. All included. Ajá. Todo incluido. Bueno, para cerrar, Igor, yo quería, además de todo, darte las gracias por habernos dado el privilegio de tener a Lázaro con nosotros y de compartir también con Mario, que es una persona tan conocedora de este arte de tantos años y que de verdad podamos decirle a nuestros televidentes no solamente lo que va a ocurrir el jueves, pero decirles un poco más de lo que pueden aprender en esta noche, en este encuentro. ¿Cómo pueden acceder a él? ¿Cómo pueden? ¿Hay alguna manera? ¿Hay que registrarse o simplemente llegan y hay algún cupo? ¿Hay alguna vía mediante internet, como hoy día se hace también, que pueden buscar información para asistir o es libre la entrada? No, es libre la entrada. Lógicamente los del club ya saben. Okay. Ya tienen la primicia, ellos ya recibieron su invitación a lo personal, pero todo el mundo está bienvenido. De todas formas, ya esto está haciendo una vía de comunicación. También yo voy a hacer llegarles email a toda mi base de datos y también va a ser divulgado en Facebook. Ok.
Bueno, cualquier información, Mr. Congas está a la disposición. Antes del jueves pueden pasar. Están allí en los bujes, empezando ahí en la primera parte de los bujes. Vos pasa para buscar más información, si vos han que apuntar alguna información, si vos han que reservar un mesa, si vos han que hacer una reservación, también es posible, Igor, ¿no? Sí. Si lo pueden hacer con antelación, bien, porque ese día... Ya. Corda, está un buffet y corda con Mr. Congas, aunque en ampo amplia, más llega de mira, como son amplia capacidad, ahora que está necesario, pero tiene su cupo, la que nos visa limitada, ¿no? Que me han, vos han así en pan, para vos han, ¿no? Que da fu, para vos han por compartir arte personalmente de nuestro amigo Lázaro, logrando si ganan, y para vos han así tu sorto de preguntas, y para vos han de gustar el plato tan delicioso de cocina cubano, estilo de Mr. Congas, que tiene el plato tan tradicional, pero algún día el toque propio del lugar. Además, nuestro amigo Igor deleitándonos con su música inconfundible y un ambiente más dushi mes de club de conocedor del mundo de cigarro. Bueno, Igor, muchísimas gracias por habernos dado esta primicia y este privilegio. Gracias por haber asistido. No, gracias a ti por invitarnos al programa. Bienvenido y gracias por esta demostración y por este obsequio. Maya, un cigarro más bonito, me hace obsequio, me bonita en el sentido que saque ese ahora trabajo con paciencia y con calma. No, saque Lázaro dijo me la trae tempurada para mostrar, pero que me te queda con esto. Nuestro amigo Mario también. Don Mario, muchas gracias por la visita, gracias por la explicación. Y nos van adicionando también una gratitud a abrir Simán junto con nosotros el primer programa de Simán. Nos invitamos a la webs, no Mr. Congas, cita a partir de qué hora es bueno. 7:30. 7:30. Oficialmente está comenzando. Y llega fue 7 horas para poner el lugar cinta, para poder selectar el lugar, camina porque cinta, etcétera. Y 7:30, mitad y 8, costa comenzar. Ambiente más dushi mes. Será el nombre de Girobank, que es plataforma financiera de Caribe, el nombre también de AutoCity, de Corazón de Salía, el nombre de Insalerbo, destino seguro y a tiempo, el nombre de The Trader Restaurant. Na World Trade Center, qué sabor, siempre un plato delicioso, un merdía dushi, un breakfast, macha dushi mesma, inta trempan, la nombre también de mueblería de crédito, grande de variedad y buen servicio, y la nombre también de Carnaval Casino, hopi más con un casino, recuerda que nos sigue campaña Island Extravaganza, no solamente de Carnaval Casino, pero de entera área de Renaissance y Refort, nos guardamos con una cantidad de sorpresas, dan premio en la granel. Guarda que hubo vida ganador de un auto nuevo, tour día de llovida de auto de Carnaval Casino, pero si acaso vos falleces, vos te llenas bolot, vos te inquietas en el tómbola y al final de año vos ganas el auto nuevo SUV que una tinga eran destinadas para, es un con más suerte que por ganar el auto aquí. Un placer, Jonan, a nombre de entero team de Bonochi Corsao. Mañana nos se visita, avisa otro a trove Bonochi Corsao, pues un duche noche.